esta gente, ¿verdad? Cuando llegaba y estaba en esos lugares, entonces se hacía una revuelta en esos lugares para refrescar ahí su alma. Pero el Señor Jesucristo, en el momento de que Él llegó, Él vio estos lugares y entonces daba una enseñanza a sus discípulos. Entonces, hermano, como ya le estaba diciendo, el Señor Jesús no nada más llegaba y decía, pues aquí tengo palabra de Dios, no, sino que Él utilizaba algo que estaba en su entorno. Y en este caso, hermano, se acuerda, y bueno, después vamos a estar viendo acerca del ojo de una aguja y etcétera, pero hermano, en este momento ve esa roca y entonces le dice, así como esa roca ha permanecido, pero usted y yo sabemos que tomo algo que es de alrededor para dar una enseñanza espiritual. Sabemos usted y yo que la roca es Cristo, pero aquí da un ejemplo de cómo es que ha permanecido esa roca después de tantos años y después de tantas culturas. Entonces, por eso, hermano, es que se da a entender acerca de que a pesar de que todo lo que está y las culturas, y a pesar de todas las religiones, de sus falsos maestros, falsos dioses, falsas religiones, no va a prevalecer contra ella. ¿Por qué? Porque las culturas, las religiones, todo eso, hermano, está pasando, pero la roca sigue. Cuando llegue, ¿verdad?, realmente el Señor Jesucristo, Él es el único que está permaneciendo. Nada de religiones o de sectas, o aún, ¿verdad?, el diablo ya está condenado y va a llegar el juicio donde van a estarlo, pero ya arrojando al lago de fuego por toda la eternidad. Pero, hermano, lo único que va a permanecer para toda la eternidad es Cristo, es la roca. Entonces, por eso es que el Salmo 133 nos habla acerca del rocío de Hermón que desciende, ¿verdad?, desde ese lugar y pasa por ese lugar, y es un lugar de descanso, ¿verdad?, para todo lo que eran las tribus de Israel, y ahí llegaban y se juntaban, y de ahí, hermano, desciende hasta lo que es hasta el monte de Sión, y de todo atraviesa todo Israel. Y entonces dice que ahí llegará la vida eterna. ¿Saben con quién? Con el Señor Jesucristo. Por eso es que empieza desde arriba, desde ese mismo lugar. Dice, bueno, pues entonces testificar, compartir, hablarles del arrepentimiento y la salvación de Jesucristo desde ese lugar que es a la frontera, desde lo que es Cesarea de Filipo, y llega hasta lo que era el Mar Muerto, todo ese lugar, ¿verdad? Todo Israel. Entonces desde ahí viene lo que sería la salvación de nuestras almas, y esto es interesantísimo, hermano. También vamos a ver rápidamente, nos quedan unos cuantos minutos para ver lo que es Galilea. Esto es interesante. En el mapa, hermano, ahí puede usted observar Galilea. Ahora, rápidamente, acuérdese, hermano, tiene 4 nombres el mar de Galilea. Está situado lo que sería en la parte norte de Israel. Está lo que es Cesarea de Filipo en la parte de arriba y en lo que es el Monte Hermón, y después se integran esos manantiales y entonces se unen y hacen y forman lo que es el río Jordán del norte. Baja el río Jordán y entonces llegan al mar de Galilea, que es ahí donde se forma como el mar de Galilea. En el mar de Galilea, hermano, ahí tiene 4 nombres. Es conocido como Mar de Galilea, Lago de Galilea, también es conocido como el lago de Genesaret y el mar de Tiberia. Entonces, esos son los 4 nombres que se le dan a este lugar. O sea que cuando usted escucha acerca de alguno de los nombres mencionados, no piense que hay muchos. Es el único, es nada más ahí. ¿Por qué se le pone ese nombre, hermano? Que es mar. Si es un lago, realmente es un lago, hermano. Usted puede ver de un extremo casi hasta el otro extremo, ¿verdad? Casi, hermano, lo va a ver inmenso. Después vamos a estar subiendo fotos del mar de Galilea. Pero, hermano, ¿por qué se le dice mar? Mire, porque ahí, hermano, en ese lugar, levanta olas que llegan a medir, pues, imagínense, nada más le doy el dato de que llegan lo que es el viento, y llegan las corrientes, ¿verdad? El aire y lo que es el viento, en lo que es la fuerza en 60 kilómetros. Pero, hermano, eso es lo que es un día apacible, hermano.
60, 70, 80. Dicen que llegan corrientes de aire hasta de 150 kilómetros por hora. Entonces se levantan olas inmensas y pues bueno, claro, los que son los marineros, los que se dedicaban a la pesca, tenían miedo cuando se levantaban ese tipo de olas. Entonces se hacía una tormenta en ese lago, hermano, y entonces pues había una tempestad y se forman todavía tempestades, hermano, en ese lugar. Ahora bien, lo que es el lago de Galilea es todo el agua que hay en Israel. Esto es ¿por qué? Porque desciende del monte Hermón, llega al río Jordán del norte y el mar de Galilea, y todo eso desemboca a río Jordán del sur y después mar Muerto. Eso es todo el agua que hay en Israel. Alrededor, hermano, se le puso los nombres porque cada uno de los pueblos que estaba a su alrededor le puso según el nombre de su pueblo. Por ejemplo, se les dice acerca de la región de Galilea, claro que sí, por eso mar de Galilea, y también lo que era el lago de Galilea. Pero también estaba Tiberia. Entonces dijo Tiberias, bueno, pues si aquí está Tiberia y nosotros estamos también al lado, pues ¿por qué no ponerle nosotros también un nombre? Y entonces le dijeron, pues yo quiero ponerle el mar de Tiberia. Y entonces dijo otro, no, vamos a ponerle mejor lago de Genezaret. Y entonces cada uno le puso su nombre según lo que era su pueblo o según lo que estaban ellos pensando que era mayoría. Así que, hermanos, en estos lugares alrededor es donde el Señor Jesucristo pasó su ministerio, el tiempo enseñando, predicando. Y hermanos, en esa región, alrededor del mar de Galilea, encontramos lo que es Tiberias, Magdala, ¿verdad? Magdala, eso es algo importante que después lo estaremos retomando, la tierra de Genezaret, también es Capernaum o Cafarnaum, ¿verdad? Corazín, el Jordán, ¿verdad? Que es donde llega, Betsaida, Gergesa, Hipos, y bueno, ahí encontramos alrededor varios lugares. Y también cerca de ese lugar, hermano, a unos cuantos, pues yo creo que unos 2 kilómetros de Cafarnaum, está el Monte de las Bienaventuranzas. Entonces, si usted logra ver ahí, hermano, si alcanza a ver, está lo que es el Monte de las Bienaventuranzas. Si no, después le mando una foto que se vea mejor. Pero hermano, en estos lugares, el Señor Jesucristo en Cafarnaum, lo vamos a referir un poquito más, es ahí donde podemos nosotros ver y encontrar, ¿verdad? Acerca de que el Señor Jesucristo predicaba en esa sinagoga. No es cuando entró a la sinagoga y dijo y habló acerca del rollo de Isaías, no, hermano. Pero este lugar era donde vivía y habitaba Pedro, y es donde sana el Señor Jesucristo a la suegra de Pedro. En Cafarnaum, en este lugar, era donde predicaba y compartía porque había una sinagoga, y para hacerse una sinagoga tenía que haber por lo menos 10 líderes, o sea, 10 familias que pudieran estar avalando. Entonces, eso me recuerda acerca de un dicho de los judíos que dice, pueden estar 8 rabinos, pero no pueden leer un salmo, pero 10 zapateros sí lo pueden hacer. Refiriéndose que son 8 rabinos, no pueden hacerlo, aunque son rabinos, tienen que ser 10 hombres, pero 10 zapateros sí pueden hacerlo. Entonces, eso es simplemente un dicho, pero gracias a Dios que usted y yo, aunque no estén 10 personas, usted y yo podemos leer la Biblia en nuestra casa, en nuestra oficina, en nuestra escuela, a donde vayamos, porque somos, y gracias a Dios aquí todavía es un país libre, que podemos leer la palabra de Dios, hermano. Entonces, tenemos que ver que en este lugar, que es Cafarnaum, ahí habitaba el Señor Jesucristo, y entonces en esa región era donde también enseñaba en la sinagoga de ellos, y ahí donde sanó la suegra de Pedro. También, hermano, alrededor, ¿verdad?, los minutos que nos quedan, vamos a ver acerca de algunos lugares donde estuvo compartiendo el Señor Jesucristo. Marcos capítulo 4,
ahí Marcos capítulo 4, y esto es interesante porque usted va dándose cuenta dónde están los lugares. Si usted no puede accesar al mapa, hermano, nosotros le vamos a dar la dirección para podérselo mandar vía electrónica, ¿verdad? Vía correo electrónico. Dice ahí en Marcos capítulo 4, versículo 1, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. ¿A qué se refiere ese mar? El mar Mediterráneo, el mar, no sé, de Acapulco, de Cancún, ¿de dónde? Acuérdese, donde se habla acerca de mar, lago, ya sea Tiberia, Genesaret, Galilea, es en el mismo, y bueno, es en el mar de Galilea. Y dice otra vez Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Entonces aquí, hermano, podemos nosotros ver acerca de lo que les enseñaba, lo que les decía, lo que les hablaba, y era alrededor de. También, hermanos, dice ahí en Mateo capítulo 14, versículo 32, Mateo 14, 32, dice de la siguiente manera, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Esto qué pasó, hermano? Es cuando entonces dice en el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces dice, más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿En dónde vino andando sobre el mar el Señor Jesús? En el mar de Galilea. Simple, ¿verdad? Ahí es siempre lo que se habla acerca del mar de Galilea, el lago de Galilea es el mismo, igual de Tiberias y Genesaret. Entonces dice que cuando dice que entró en la barca en el versículo 33 y fueron a otro lugar, dice versículo 34, y terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Llegan a la tierra de Genesaret. Y dice ahí, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaron que le dejasen tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron, que dice, sanos, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que de una región a otra región podía atravesarse en una barca, y entonces podían llegar a cierto sitio, en vez de estar rodeándolo caminando. El Señor caminaba, pero también iba en la barca. Y esto es acerca de, aquí nos podemos ver el otro, que es a Genesaret, en esta región. Vamos al siguiente, hermanos. Ahí también Juan capítulo 21, versículo 6. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 21, versículo 6, acerca de estos momentos, hermano, con sus discípulos, y cuando, verdad, también le dice a Juan, verdad, pacienta a mis ovejas, a mis corderos, y pues bueno, dice aquí, versículo 6, él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Acuérdense, hermano, los discípulos fueron a pescar. Dice ahí versículo 1, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar. ¿De quién? Junto al mar de Tiberia, ¿verdad? Dice ahí, y se manifestó de esta manera. Mar de Tiberia, lago de Genesaret, lago y mar de Galilea, es el mismo, hermanos. Así que usted ya lo vaya comprendiendo más cuando habla acerca de en qué lugar estaba el Señor Jesucristo. Así que, pues bueno, ya finalizando, dice ahí que estaban sus discípulos, y después dijo ahí en el versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y entonces dice, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ahora bien, hermano, en ese lugar hay clase de peces, hermano, pero de esas clases de peces que hay tres clases de peces son las que pueden pescar en ese lugar y que pueden comer, porque es según establecido la ley. Ellos pueden comer, es 3 de los 4, ¿verdad? Especies que hay ahí de pescados, ¿verdad?
en ese lugar. Entonces pueden comer 3.